Segundo de Crónicas 4, 6, 11. Construyó un altar de bronce de unos 10 metros de largo, otros tantos de ancho y unos 5 de alto. Hizo también el mar de metal fundido, que medía unos 5 metros de diámetro, era completamente redondo, de unos 2 metros y medio de alto y unos 15 de perímetro medidos a cordel. Por debajo del borde todo alrededor había figuras de toros, 20 cada metro, colocadas en 2 hileras, fundidas con el mar en una sola pieza. Reposaba sobre 12 toros, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Tenían las patas traseras hacia adentro. Encima de ellos estaba el mar. Tenía un espesor de un palmo y su borde era como el de un cáliz de azucena. Su capacidad era de unos 120.000 litros. Hizo 10 jofainas. Colocó 5 a la derecha y 5 a la izquierda. En ellas se lavaba el material del holocausto. El mar era para las abluciones de los sacerdotes. Fabricó también 10 candelabros de oro según lo prescrito y los colocó en el santuario, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. También hizo 10 mesas que colocó en el santuario, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 acetres de oro. Construyó el atrio de los sacerdotes, el atrio mayor y sus puertas, que recubrió de bronce. Colocó el mar a la derecha, hacia el sureste. Hirán hizo los ceniceros, las paletas y los acetres. Ultimó así todos los encargos de Salomón para el templo de Dios, las 2 columnas, las esferas de los capiteles que remataban las columnas, los 2 trenzados para adornar esas esferas, las 400 granadas para los 2 trenzados, 2 series de granadas por trenzado, para que cubrieran las esferas de los capiteles que remataban las columnas. Hizo también las 10 basas y las 10 jofainas que iban sobre ellas, el mar sobre los 12 toros, los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos los utensilios que hizo Hirán Abí al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los fundió en la vega del Jordán en moldes de tierra entre Sucot y Seredá. Salomón fabricó todos estos enseres en tal cuantía que era imposible calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los utensilios que había en el templo del Señor, el altar de oro, las mesas sobre las que ponían los panes presentados, los candelabros con sus lámparas de oro acendrado, para que ardieran delante de la cámara como está mandado, las flores, lámparas y tenazas de oro purísimo. Los cuchillos, acetres, bandejas y badiles de oro acendrado. También eran de oro las puertas del santuario interior, el santo de los santos y las puertas del templo. Segundo de Crónicas 5. Cuando se terminaron todas las obras que el rey Salomón encargó para el templo del Señor, mandó traer las ofrendas de su padre David, la plata, el oro y todos los enseres, y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Entonces Salomón convocó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los cabezas de familia de los hijos de Israel para transportar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, es decir, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los levitas cargaron con el arca. Los sacerdotes levitas llevaron el arca a la tienda del encuentro y todos los utensilios del santuario que había en la tienda. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel reunida en torno a él sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, a la cámara del Santo de los Santos, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y las andas por encima. Las andas se alargaban hasta dejar ver sus extremos desde la nave delante de la cámara, pero no desde fuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca tan solo estaban las 2 tablas puestas por Moisés en el Joreb, cuando el Señor pactó con los hijos de Israel al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes presentes, sin distinción de clases, se habían purificado, los levitas cantores, Asaf, Hemán, Yedutún, sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino con platillos, arpas y cítaras, estaban de pie al este del altar, acompañados de 120 sacerdotes que tocaban las trompetas.
Trompeteros y cantores entonaron al unísono la alabanza y la acción de gracias al Señor cuando ellos elevaban la voz al son de trompetas, platillos y de los instrumentos musicales para alabar al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Una nube llegó al templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir oficiando porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Segundo de Crónicas 6. Entonces dijo Salomón: El Señor quiere habitar en la oscuridad, pero yo te he construido una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. El rey volviéndose bendijo a toda la asamblea de Israel, que se mantenía en pie. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha cumplido con su mano lo que había dicho su boca a mi padre David. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no elegí ninguna ciudad entre las tribus de Israel para construirme un templo en el que residiera mi nombre. Tampoco elegí a nadie para que fuera caudillo de mi pueblo Israel, sino que elegí Jerusalén para que estuviera allí mi nombre y elegí a David para que estuviese al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el deseo de construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. El Señor dijo a mi padre David: Has acariciado en tu corazón el deseo de construirme un templo en mi honor y has hecho bien, pero no construirás el templo, sino un hijo de tus entrañas será quien construya este templo en mi honor. El Señor ha cumplido la palabra dada. He sucedido a mi padre David sentándome en el trono de Israel según la palabra del Señor y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. En él he colocado el arca, donde se conserva la alianza del Señor, pactada con los hijos de Israel. Proverbios 4, 14, 27. No transites por rutas de malvados, no pises el camino de los perversos. Déjalo a un lado, no cruces por él. Apártate de él, pasa de largo. Los malvados no duermen si no hacen el mal, pierden el sueño si no acaban con alguien, se hartan de crímenes como de pan. Se embriagan de violencia como de vino. La senda del justo es aurora luminosa. Crece su luz hasta hacerse mediodía. Mas los malvados caminan en tinieblas y no saben dónde tropiezan. Hijo mío, atiende a mis palabras. Presta atención a mis razones. Nunca las pierdas de vista. Guárdalas en tu corazón, pues dan vida a quien las encuentra. Proporcionan salud a su cuerpo. Sobre todo vigila tus intenciones, pues de ellas brota la vida. Aparta de tu boca la maledicencia, aleja la mentira de tus labios. Mira siempre de frente, que no se desvíe tu mirada. Mira dónde pones los pies y será seguro tu camino. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tus pasos de la maldad. Hechos 9, 1-31. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no venía a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hacia Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre».
Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban: ¿no es este el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocan ese nombre? ¿Y no había venido aquí precisamente para llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Pasados bastantes días, los judíos planearon matarlo, pero la conspiración llegó a conocimiento de Saulo. Vigilaban día y noche sobre todo las puertas, con la intención de matarlo. Entonces los discípulos lo tomaron y le hicieron salir de noche descolgándolo muro abajo en una espuerta. Llegado a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla.